Súper. Así que, what do you mean there is no rally car? ¿Qué quiere decir que no hay un auto clandestino? ¿Y qué le responde la señorita? Le dice, he went to Waterloo. I'm sorry, get a cab. Él fue a Waterloo. Lo siento, toma un taxi. Entonces ahí dice he, que lo aprendimos ya anteriormente, que es un pronombre, él. Y dice he went to, él fue a. Entonces ahora lo que vas a aprender de esta frase es a decir oraciones en el pasado. Te voy a enseñar en el siguiente video a decir oraciones en el pasado y también en el presente. ¿Cómo se hace? Porque aquí dice él fue a Waterloo. Si la oración fuera en presente, diría él va a Waterloo, pero está en el pasado. Así que eso es lo que vas a aprender de esta frase. Así que vamos al video. Entonces aprendamos cómo hacer oraciones en pasado. En un video anterior te enseñé a hacer oraciones en el tiempo presente. En este video te voy a enseñar a hacer oraciones en el tiempo pasado. Para eso es fundamental que tú te aprendas los verbos en inglés y su forma en pasado. Porque en inglés, para hacer oraciones en el pasado, tú tienes que poner el verbo en su forma de pasado. Entonces, existen dos clases de verbos. Los regular verbs, que son verbos regulares, y los irregular verbs, que son verbos irregulares. Los verbos regulares se llaman regulares porque en su forma pasada siempre se les agrega la E y la D, como tú puedes ver en estos ejemplos. El verbo accept, aceptar, es así en su forma infinitiva en el presente. Entonces, si yo digo yo acepto, digo I accept. Si yo digo yo acepto, digo I accept. Si yo quiero decir yo acepté, cambio el verbo y le coloco la E y la D al final. I accepted. I accepted. Yo acepté. Entonces, los verbos regulares son aquellos que en su forma pasada se les agrega la E y la D a todos. Y yo te recomiendo que tú te los aprendas de memoria, te aprendas los verbos de memoria. Por supuesto, los vas a ir aprendiendo en la historia, y no solamente en la historia que te estoy contando ahora, sino en otras historias, en películas, en series, vas a ir aprendiendo más verbos, pero yo te recomiendo, porque es la manera en que yo lo hice, que tú te los vayas aprendiendo de memoria, vayas aprendiendo su forma infinitiva, que es en el presente, y su forma pasada, al menos para hacer oraciones en el pasado. Porque si acá te das cuenta, hay otra columna que se llama Past Participle, donde el verbo tiene también otra forma que nos sirve para hablar en el tiempo perfecto y también en otros tiempos que los vamos a estudiar más adelante. En el caso de los verbos regulares, el verbo en su forma pasada y en la forma past participle no cambian. Así que si tú te aprendes la forma pasada, también te va a ayudar para luego poder usar los verbos en el tiempo presente, y no vas a tener necesidad de aprenderte otro verbo, otra forma del verbo. Como así pasa en el caso de los verbos irregulares, que se llaman irregulares porque la mayoría de ellos cambian su forma pasada y en la forma del past participle. Por ejemplo, tenemos el verbo do, por ejemplo, hacer. Veamos el verbo hacer. Si te das cuenta, en otros queda igual. Por ejemplo, bus queda igual, bus en todas sus formas. Por ejemplo, en dig, cavar, dig, su pasado es dug y su past participle también es dug. Pero, por ejemplo, en el do, el presente es do
que es hacer, el pasado es did y el past participle es done. Entonces hagamos un ejemplo con eso. Si yo quiero decir yo hago, digo I do. Yo hago. Pero si yo quiero decir yo hice, digo I did. ¿Ya? Entonces, para hablar en el pasado, tenemos que aprendernos los verbos en su forma pasada. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer oraciones afirmativas y cómo hacer oraciones negativas y cómo hacer preguntas en pasado. Aquí vamos a hacer esto con el ejemplo del verbo think, que es pensar. Think significa pensar. Entonces, para hablar en el tiempo en el tiempo pasado en su forma afirmativa, para decir yo pensé, digo I thought, porque esa es la forma del verbo en pasado. I thought, yo pensé. Si yo quiero decir que yo no pensé, digo I didn't think. Entonces, aquí vemos que para hablar en negativo en el pasado, yo ocupo didn't y luego el verbo en infinitivo, o sea, en su forma normal. Por eso entonces acá se ocupó el verbo en su forma normal, think. I didn't think. No dice I didn't thought, que eso se ocupa para la oración afirmativa. I thought, yo pensé. Pero si yo quiero decir yo no pensé, digo I didn't think y el verbo en infinitivo, en presente. Si yo quiero decir tú pensaste, digo you thought. Y si yo quiero decir tú no pensaste, digo you didn't think. Si yo quiero decir él pensó, digo he thought. Y si yo quiero decir él no pensó, digo he didn't think. Ocupo el didn't para hacer la oración negativa en pasado. Y para hacer la pregunta, simplemente yo ocupo el did, en este caso did primero, did, luego el sujeto y luego el verbo en infinitivo también. Ya te das cuenta que en la mayoría de los tiempos, para hacer la pregunta, se tiene que poner el auxiliar primero. ¿Te acuerdas que en el presente simple el auxiliar era do? Entonces, para poder cambiar esta pregunta, por ejemplo, a presente simple, para decir yo pienso, digo do I think, pero si yo quiero preguntar yo pensé, digo did I think. Entonces el auxiliar se cambia. Y si tú te das cuenta, did es la forma pasada del verbo do. ¿Ya? Entonces, para hacer oraciones afirmativas en pasado, tienes que poner el sujeto, el pronombre o la persona a la que tú te estás refiriendo y poner el verbo en su forma pasada. Entonces te tienes que aprender la forma de los verbos y luego el complemento, lo que tú quieras añadirle a la oración. Eso es para hacer la oración afirmativa. Para hacer la negativa ocupas el didn't y el verbo en infinitivo. Y para hacer la interrogativa colocas el did primero, luego el sujeto y luego el verbo también en infinitivo, en su forma presente.